enseñanza de aquí, desde mi rincón. Hoy vamos a ver una enseñanza interesante que es cómo creer. Recuerden que estamos por Google Meet, en vivo también. Tenemos varias personas allí, Amañita, Yanora, mi mamá, Dalia. Tenemos varias personas allí. Vamos a ver cómo creer parte uno el día de hoy. Bueno, vamos a orar, Padre Santo y amado. Gracias por este día, por sus bendiciones, Padre, porque siempre nos tiene aquí sentaditos a sus pies para escuchar su palabra de amor, de poder, esa palabra que nos va a llevar a la vida eterna, a la inmortalidad, a la incorrupción de nuestro cuerpo. Gracias, Padre, por esas grandes promesas, esa tierra nueva, ese cielo nuevo, todas esas promesas maravillosas que usted nos ha hecho en su palabra para que las vivamos. Gracias, Padre, por habernos elegido para ello. Que cada palabra que salga de mi boca sea suya y nada más que suya, en el nombre grande y poderoso de nuestro hermano mayor y Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Ok, vamos a ver hoy dos palabras. Vamos a ver cómo creer. Nunca nos enseñan cómo creer. ¿Okay? O sea, o qué es creer realmente, cómo es la cosa, cómo funciona. Amén, amén. No nos enseñan exactamente cómo creer, cómo opera eso, cómo opera la creencia, ¿no? Y dicho sea de paso, hay varias palabras en la Biblia que no están bien traducidas y a veces no se entiende bien lo que está diciendo la palabra, ¿ok? Con respecto a esa expresión de creer, fe y creencia. Entonces vamos a ver hoy fe y creencia. Estas dos palabras que aparecen muchas veces, ¿ok? En el Nuevo Testamento, no son sinónimas. Oigan bien, fe y creencia no son sinónimas. ¿Okay? No significan lo mismo, no son iguales, aunque la gente crea que es así. Por eso y por ese motivo es necesario, ¿okay?, aclarar estos significados de estas palabras en el Antiguo Testamento. Fíjense, en el Antiguo Testamento sale la palabra fe 3 veces nada más. ¿Okay? En Número 35:30, Isaías 57:11 y Habacuc 2:4. Y en una significa prueba, ¿ok? Una prueba de fe. En Isaías, fidelidad, y en Habacuc, confianza, ¿ok? Respectivamente. Pero en el Nuevo Testamento es donde esta palabra adquiere fuerza, adquiere su verdadero significado, la palabra fe. ¿Okay? En el Antiguo Testamento, como les dije, son palabras distintas y una prueba, fidelidad, confianza, que realmente creer es confianza, ¿no? También. Pero el significado de la palabra fe en el Nuevo Testamento es distinta. ¿Okay? Y ya vamos a ver por qué. Fíjense, en el Nuevo Testamento hay dos palabras que en griego, una es pistis. Yo tengo aquí la pizarra, vamos a ver si lo podemos ver un momentico, si pueden lograr ver aquí la pizarra. Aquí tenemos pistis, que es fe. Okay, vamos a ver esa primero, después está la otra palabra que es pisteo. Okay, si logran verla allí, pisteo. Okay. Pisti es fe. Pisti es fe, es traducida como fe. Y pisteo como creer o creencia. Estas dos palabras, las dos palabras en griego son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque ellas nos van a revelar cuando Dios está diciendo una cosa y cuando está diciendo otra, de acuerdo al significado de estas palabras. La palabra pistis, ¿okay?, como le vengo diciendo, que es utilizada como fe, ¿okay?, y se usa en el Nuevo Testamento con relación a la fe de Jesucristo. En el Nuevo Testamento, en Romanos 3, 22 y 26, nos dice, primero es traducida en el 22 como la fe en Jesús, y después la fe de Jesús. La traducción correcta en realidad debería ser la fe de Jesús. ¿Okay? Aquí entra en juego el significado de la palabra de y en. ¿Okay? La palabra de proveniente de la fe de Jesús, la fe proveniente
de Jesús, originada en Jesús, en lo que Él hizo, en lo que Él logró para nosotros. ¿Ok? Entonces la traducción correcta debería ser la fe de Jesucristo, la fe que Él tuvo, la creencia que Él tuvo, ¿ok? No la nuestra. ¿Ok? Entonces, cuando vemos la diferencia entre estas palabras, empezamos a entender una cantidad de versículos que no entendíamos. ¿Ok? Entonces, por tal motivo, una traducción ampliada, por ejemplo, de estos dos versículos, es la fe proveniente u originada en lo que hizo y logró Jesucristo para el hombre. Eso sería el significado correcto allí de la fe de Jesucristo. ¿Ok? Esa palabra fe se usa muchas otras veces, fíjense, sin acompañarse de la expresión de Jesucristo. ¿Ok? Esto es importante, ¿ok? Porque cuando se usa así es porque el escritor no consideró necesario agregar la mención ya que lo venía diciendo. Entonces, para nosotros saber si esa palabra fe allí es la fe de Jesucristo o no, tenemos que ir al contexto. Nosotros ya hemos visto, por supuesto, eh, cómo Dios interpreta su palabra, ¿ok? Y una es en el contexto. Dios nos explica su palabra en el contexto. Entonces, cuando no entendemos o no sabemos exactamente si esa palabra utilizada en el Nuevo Testamento y traducida como fe es la fe de Jesús, entonces tenemos que ir al contexto para saber qué pasó allí. Si es la fe de Jesucristo o se está refiriendo a, a creencia. ¿Ok? Entonces, fíjense algo. Esta palabra fe, esta palabra pistis, ¿ok? Es traducida también como creer, ¿ok? O creencia, lo cual fue incorrecto. ¿Ok? Tomada individualmente, la palabra pistis significa confianza, ¿ok? De donde confiar en lo que Jesucristo logró para uno y confesar lo que dice Romanos 19, ¿ok? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Ok? Entonces, como consecuencia de esa confianza, se produce, ¿ok? Entre otros efectos, ¿ok? Espirituales, que nos abre el acceso a Dios. ¿Perdón? Dime. ¿Perdón? Ok, bueno, entonces vamos a apagarle la cámara aquí para que se oiga mejor. Vamos a apagarle la camarita aquí, que los que están en vivo tienen la señal un poquito baja y se oye un poquito entrecortado. Ok, espero que se oiga mejor. Gracias, Padre, por la conexión, porque sus promesas son eternas y se cumplen. Y es su promesa que siempre tendremos conexión para dar estas enseñanzas. Gracias, Padre, por esa promesa maravillosa que hace por nosotros. Ah, ahí se cayó Dalia, ¿ves? Claro. Tenía baja la conexión, por eso estaba escuchando un poco mal. Un cafecito para no perder la costumbre. Ok, entonces, es sumamente importante saber la diferencia entre estas dos palabras, de manera que cuando la palabra fe aparezca, fíjense, sin el acompañamiento o complemento de la fe de o en Jesucristo, debe buscarse su significado en el contexto, ¿ok? Porque muchas veces los traductores usaron fe como creencia y creencia como fe. Ajá, ahí cayó, volvió nuevamente a darle, excelente, estamos completos. Ok, entonces nuestra segunda palabra es pisteo, como lo vieron en el pizarrón, pisteu, así como suena pisteu en griego. Es la otra palabra que se traduce como creer, ¿ok? O como creencia, ¿ok? Sigue siendo necesario entender el verdadero significado de estas palabras de acuerdo a su contexto. ¿Okay? Un ejemplo claro de cómo entender esta palabra de acuerdo a su contexto lo tenemos en Romanos
10:17. Fíjense, desde el versículo 9 viene hablando de creer, que si creyere con tu boca, en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, porque con el corazón se cree para justicia, y viene creer, y como no han creído, y quién ha creído en nuestro anuncio. Pero después, al final, en el versículo 17, dice, utiliza la palabra piste y dice fe, por la fe, ¿ok? Lo que es sumamente raro, ¿ok? Eso es sumamente raro porque rompe con el contexto, ¿okay? Rompe con el contexto. Entonces, tomando en cuenta el contexto, podemos entender que su significado es creer. Si viene hablando de creer, creyó, entonces allí su significado es creer. ¿Okay? Entonces la palabra pisteo es la única palabra, ¿okay?, que siempre se traduce solamente como creer o creencia. Sin embargo, pistis de las otras formas. ¿Okay? Y esto es importante, ¿okay?, que no lo olvidemos, porque fe es un nombre. Fíjense algo. La fe, la palabra fe es un nombre, es un sustantivo. ¿Okay? Mientras que creer es un verbo. ¿Okay? Y los verbos indican acción, son conjugados, creyó. ¿Okay? En cambio, un sustantivo no lo puedes conjugar porque el sustantivo es el nombre de algo, ¿okay?, de una persona o cosa dentro de una oración. O sea, esto quiere decir que como fe es un sustantivo, ¿okay?, es el nombre de algo o de alguien. En este caso es el nombre de ese desarrollo espiritual, de eso que recibimos cuando creemos en Jesucristo, recibimos la fe de Jesucristo. ¿Ok? Es algo que recibimos de Él, tiene su nombre, la fe de Jesús. ¿Ok? Y esto, por supuesto, hace para el hombre volver a estar en comunión íntima con Dios y con su palabra. Fíjense, Jesucristo, cuando la caída de Adán, el hombre quedó atrás de un velo, ¿okay?, perdió su conexión con Dios. Y por medio de Jesucristo, de esa fe de Jesucristo, nosotros volvemos a tener conexión con Dios espiritualmente. Que por supuesto el que puede tener esa fe es el Espíritu Santo que recibimos. Entonces, por eso la fe de Jesucristo es algo intangible, fíjense, invisible, que existe dentro del creyente, así como el aire, la electricidad, ¿okay?, y por supuesto el Espíritu Santo que recibimos, son invisibles, ¿okay?, que no lo vemos, pero son verdad y son cosas en las que creemos. Fíjense Juan 3:18 que dice, el que en él cree, ¿okay?, ya no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Ven? Aquí en este caso se está utilizando la palabra pisteo para conjugar ese verbo. No es lo mismo un verbo que un sustantivo. Y creer es un verbo. Y por eso es que las personas no entienden qué es creer. Creer es acción. Yo a veces lo explico, fíjense, yo lo explico así. A mí me dicen que no pase por esa calle porque por ahí roban gente y matan gente, pero yo tengo que pasar. No es que quiero pasar porque yo soy un hombre de Dios, voy a tentar a Dios, no. Yo tengo que pasar por allí, y bueno, yo le oro a Dios porque yo tengo que pasar por allí. Entonces, yo le oro a Dios para que no me pase nada, pero entonces yo voy viendo hacia atrás. Y voy así, ¿no? Ajá, ¿qué estoy creyendo? Estoy creyendo que me van a robar. Después de haber orado, estoy creyendo, pues, creer es un verbo. Si yo estoy creyendo que yo oré y mi oración es eficaz, pues, y tengo confianza en eso, yo voy, como dice la Biblia, como un león, ¿ok? El justo anda como un león. ¿Sabes qué significa eso? Que no, el león es el único animal que no le tiene miedo a nadie. Y no voltea para atrás porque no tiene, el depredador no tiene miedo a nadie. Él anda como un león. Más el impío huye sin que nadie lo persiga. ¿Okay? Entonces,
La fe, cuando hablamos de fe, es un nombre. En el caso particular que estamos viendo, la fe de Jesucristo, pistis. Y cuando se trata de la acción, ¿ok?, del verbo creer, es otra cosa. ¿Ok? Si nosotros cuando estamos leyendo la Biblia no entendemos, ¿ok?, a qué se está refiriendo Dios en los diferentes sitios donde esta palabra es traducida, no vamos a captar el sentido preciso y exacto del mensaje que Dios nos quiere dar en ese mensaje que está escrito allí. Entonces, la fe de Jesucristo, por cierto, para culminar, fíjense que es clave, estuvo disponible después del día de Pentecostés, lo cual quiere decir que cuando vemos la palabra fe antes del día de Pentecostés, tenemos que tomarla como confianza, creencia, ¿ok?, creer, pero nunca como la fe de Jesucristo, porque la fe de Jesucristo estuvo disponible después del día de Pentecostés, después que eh, los primeros apóstoles recibieron el Espíritu Santo y nació la iglesia, como lo hemos visto en otras enseñanzas. Y bueno, y aquí culminamos esta parte uno de, de esta enseñanza que vamos a ver en dos partes de cómo creer. Pero vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Padre, por esta enseñanza, por este día, porque siga bendiciendo nuestros corazones y nos siga capacitando para llevar su palabra, para entender ese mensaje maravilloso que usted ha escrito para nosotros. Gracias, Padre. Bendiga estos corazones también que están escuchando su palabra hoy, para que esas palabras lleguen a lo más profundo de su ser y causen el efecto que usted quiere que causen, Padre. Gracias. Bendito sea por todo ello en el nombre poderoso de nuestro hermano mayor y Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Ok. Que la paz de nuestro Padre Celestial repose en